Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre meditación y autoconocimiento. Hola Edgardo, buen día una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien, Acá también, muy como bien. siempre, contento Contento de por estar nuestras acá. charlas periódicas que tenemos. Así que vamos a trabajar. Muy bien, vamos entonces a trabajar. Como vos decís, vamos directamente al tema. Mi nombre es Rodolfo Ribotti y Edgardo, hoy quería eh, ir un poquito más al detalle de las técnicas de meditación, ordenar un poco, como si quisiéramos en la cabeza dar un cierto orden, una imagen más sistematizada, si querés, a las personas que están en casa de qué técnicas de meditación podrían existir. Y de ahí mi idea después es darles las primeras herramientas básicas, digamos, para que puedan, por ejemplo, probar, experimentar. Entonces, ¿qué, dentro del método de Rose, del Rose Method, como nosotros enseñamos, hay, hay por lo menos 8 categorías de técnicas y una de ellas es la meditación y ya explicamos que, bueno, las otras van soportando y van colocando a la persona en un mejor estado para llegar al punto de estar listo para meditar. Pero más concretamente, dentro de las categorías de técnicas de la meditación, hay varios niveles, ¿verdad? ¿Cuáles son esos niveles y qué es lo que los distingue entre ellos? Específicamente en la meditación. Sí, vamos a concentrarnos en esa parte. Sí, básicamente hay tres niveles o grados. Un primer grado que es el que utiliza prioritariamente símbolos o imágenes, yantras, que son símbolos muy antiguos, que son muy más efectivos incluso que a veces otras cosas. No significa que sean que esto desacredite a los otros, pero son más efectivos por un motivo básico, que millones de practicantes utilizaron ese mismo elemento para concentrarse sobre él, y esto ha ocurrido durante miles de años. Estamos hablando de una filosofía práctica antigua con 5.000 años. Imaginemos cuántos millones de personas utilizaron ese mismo elemento para concentrarse sobre él y entrar en un estado de plena concentración que lo podrá conducir al estado de meditación. Uno de esos yantras, por ejemplo, es uno de los más conocidos porque además es un símbolo del hinduismo, fue usado por todas las escuelas de yoga de la antigüedad, y es el Om. Si yo pronuncio la palabra, adquiere la característica de ser un mantra, una vocalización sonora. Si yo lo escribo al símbolo, es un yantra. Muchas veces en los ejercicios de meditación se utiliza el símbolo y se utiliza también la vocalización, el mantra. Ese sería el primer grado. Ahora, ¿solamente podemos usar el Om? No, ese es uno de los más sugeridos. Uno se concentra, observa ese símbolo, trata de adquirir una especie de relación con el símbolo a través de ese acto de concentración visual. Después se intenta cerrar los ojos y seguir observando ese símbolo. Después vienen otras alternativas, hacerlo pulsar o no, en fin, distintas alternativas. El segundo grado sería usar sonidos. El sonido es un elemento sumamente poderoso, y es un sonido que tiene, más si es un sonido también que fue vocalizado y utilizado de la misma forma durante miles de años por millones de personas. Esos dos elementos que fueron tan utilizados durante miles de años por millones de personas, está más presente
en nuestro inconsciente colectivo, si usáramos el lenguaje más psicológico que le pertenece a Carl Jung en sus comienzos, y que ahora es muy conocida la terminología, inconsciente colectivo, algo que está grabado en nuestra memoria y que corresponde a nuestra especie humana, ese conocimiento, y eso hoy se sabe por los avances de la genética y de la neurociencia, que eso se transmite en el genoma humano. Toda esa carga. ¿Por qué esto se transmite y por qué está tan presente? Porque haber utilizado ese símbolo para alcanzar un determinado estado de conciencia, que será el mismo en otras personas de esos millones de practicantes, ha generado en esos seres humanos estados de conciencia vivenciales. Entonces han sido procesos empíricos que han producido determinadas cosas, emociones, actividades físicas, mentales, o sea, eso ha producido algo que marcó a esa persona. Y a cada una de esas personas, porque son procesos repetitivos, ¿no? Entonces eso crea en esa memoria colectiva, ese bagaje está ahí y se va pasando de generación en generación. Eso no significa que todos tengan acceso a ese reservorio de información y vaya allá y traiga un conocimiento determinado. Todos pueden hacerlo, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero se utilizan recursos como, por ejemplo, el visualizar ese yantra, ese símbolo, hace que uno se conecte con un sector específico del inconsciente colectivo que lo conecta con aquella escuela, aquella tradición cultural que corresponde a ese símbolo, que se identificaba con ese símbolo. Entonces, en el caso nuestro, que dentro del The Rose Method, la parte técnica corresponde al yoga preclásico, prevédico, preariano, protohistórico, el más antiguo que se conoce, de hace 5.000 años, vamos como a enchufarnos justamente en ese enchufe, digamos. Vamos a traer información que corresponde a esa tradición cultural y no a otra, incluso con otros tipos de yoga, que hay cientos y cientos a lo largo de todo este tiempo. Desde en 5.000 años han surgido miles de variantes, antiguas, modernas, contemporáneas, en fin. De allí la carga de fuerza que eso tiene, por esos motivos, por tanta gente que lo usó, porque está tan presente en el inconsciente colectivo. Hablamos entonces un primer grado, que es utilizar símbolos, un segundo grado, que es utilizar sonidos. Con los sonidos pasa exactamente lo mismo. Pero podríamos usar sonidos de la naturaleza, podríamos usar sonidos internos, no necesariamente únicamente está la opción del mantra. Pero lo que sí tenemos es que usar esos elementos para concentrarnos y llegar a un proceso de saturación de la mente. Después hay un tercer grado, que es de carácter iniciático, por eso no voy a hablar demasiado sobre él. Iniciático, ¿qué quiere decir? Que es una información directa que mantiene esa tradición maestro-discípulo y que se pasa a ese alumno que ya está en condiciones de recibir ese conocimiento por vías de una iniciación que es solo para él, que también se le dará a otros que están en las mismas situaciones de ya poder utilizar eso. ¿Por qué se lo hace así? Porque hay que ir paso a paso. O sea, si queremos acelerar y ir y utilizar el tercer grado de meditación, que es sumamente sutil, que no tiene nada de espectacular, sino que lo que tiene es que es sumamente sutil, y si el alumno no está en condiciones de utilizar esa técnica porque atravesó los otros pasos con éxito, no le va a resultar, no le va a servir y no va a ser apropiado en su proceso de evolución. Entonces, respetamos primer grado, símbolos, segundo grado, sonidos,
Y hay una fase intermedia que es la combinación de estos dos. Utilizar, por ejemplo, un yantra con un mantra. Eso serían... Ahora, cualquier sonido puede ser mantra, cualquier símbolo puede servirnos para concentrarnos. Lo que sí cada uno va experimentando y va descubriendo también con qué elemento, por ejemplo, pensemos al comienzo, una persona, el instructor o el profesor o quien le enseña, le va a dar muchas opciones. Le va a decir, bueno, hoy concentrate sobre la llama de una vela, incluso puede ser una llamita física, real. Y el alumno se concentra sobre ese pequeño fueguito que está allí ardiendo, y generalmente es uno de los elementos que al comienzo más ayuda, porque también en nuestro inconsciente colectivo nosotros tenemos miles de años de observar el fuego. Si ustedes, cualquiera de los que nos está escuchando, sabe que si hay una hoguera, si hay un fuego encendido, si alguien está cocinando en un horno de leña, o sea, es bastante magnético el fuego. Uno se sienta a mirar el fuego. ¿Por qué los famosos hogares en un lindo living de una casa hace que las personas se sienten solo a mirar el fuego? Y generalmente es bastante particular. Yo he tenido casas con esos hogares a leña, cuando épocas que vivía en zonas frías, y es bastante significativo que 2 o 3 personas se sientan frente a ese hogar, observan los leños encendidos y el fuego allí ardiendo, y generalmente entran en un estado de contemplación. Miran el fuego, se conectan más con eso y hablan menos, están en un estado típico de contemplación. Ese elemento podría servirnos para entrar en estado de meditación, para concentrarnos sobre el fuego. Porque hemos pasado miles y miles y miles de años, cuando vivíamos en formas más precarias, más antiguas, en cuevas, en donde la única fuente de luz o calor era el fuego. O sea, pasábamos las noches en torno a las hogueras, y eso fueron vivencias cargadas de emocionalidad y que impregnaron, o sea, a esos seres humanos, y eso todavía sigue presente en nosotros. Lo mismo pasa con mirar hacia el horizonte o estar en una playa y observar el mar. O sea, es magnético. Pueden pasar minutos y uno hasta pierde la noción del tiempo, que automáticamente conecta con ese estado de contemplación. Porque también hemos pasado tal vez horas haciendo eso, tal vez esperando, los tiempos eran otros, tratando de imaginar qué habrá al final de ese mar, vaya a saber, miles de cosas. Pero así también, suponemos que así nació la meditación, por medio de la contemplación, y llegar a un punto en donde se va entrando en un estado de conciencia distinto, y empezar a observar y a darse cuenta de que si hago esto, aquieta mis pensamientos y me hace bien, y siento de que después de eso percibo un estado distinto de relación conmigo mismo. Eso fue instalado, después fue sistematizado, después se buscaron elementos para concentrarse sobre ellos, después se crearon técnicas, después eso pasó a ser enseñado como un método, un sistema, y así llegó hasta nosotros. Pero nosotros seguimos teniendo la misma vivencia, la misma experiencia cuando hacemos nuestra práctica de concentración, por ejemplo, sobre la llama de la vela, que la que tuvo un antecesor de hace 3000 años atrás. Exactamente igual, porque no hemos cambiado tanto con relación a aquellos que fueron nuestros ancestros. Hemos cambiado en formas de vida, en costumbres, en tecnología, pero en realidad
íntimamente hemos cambiado muy poco. Y esos son los grados que podemos utilizar en nuestro método para... Ahora, después en el camino pasan infinidad de cosas, que en eso hay algunas cosas que ya se saben y hasta se anticipan un poco para el alumno, para que esté atento. Pero después hay esto de cada maestrito con su librito, cada persona a lo largo de los años fue acumulando experiencias propias. Yo sé que hay gente que le cuesta mucho usar símbolos, hay otros que les resulta mucho más fácil. Hay gente que tiene gran conexión con usar sonidos, a otros que los sonidos no les resulta grato tratar de usar. Entonces hay muchas particularidades. Y también las dispersiones que pueden ir surgiendo en el camino de la concentración, seguramente son distintas las tuyas que las mías. O sea, son distintos los niveles de concentración desde el cual comenzamos a tratar de aprender esto. Son distintas las voluntades que tenemos los seres humanos y que nos diferencia de una persona a otra. Porque en esto, por ejemplo, la voluntad y la disciplina son dos cosas fundamentales para poder avanzar. Hay personas que son muy dispersas, otras que ya son más concentradas de fábrica, digamos, o sea, por naturaleza. Entonces, y allí es donde tiene tanto que ver el rol de la relación de aquel que ya tiene más experiencia y que entonces puede ayudarlo justamente en lo que le pasa a esa persona. Y esto es algo que también podemos destacar en nuestro método que se enseña en escuelas y necesitamos establecer una relación muy personalizada con el alumno, porque la vivencia, la experiencia, lo que le va pasando a cada uno es particular, es singular, le corresponde a esa persona. Tal es así que tenemos una especie de consejo interno, que es que cuando una escuela va creciendo el número de alumnos, cuando el director, todas las escuelas son emprendimientos que tienen un staff administrativo y demás, y de docentes, y un director que generalmente es el dueño, puede ser un director técnico también y ser una inversión de otro, pero generalmente es el dueño. Cuando el director ya no recuerda o pierde el nombre de cada uno de los alumnos, entonces significa que ya está en el límite de observar si le conviene seguir creciendo. Porque necesitamos eso, un conocimiento muy personalizado, porque cada alumno, especialmente no tanto en los grados, los niveles iniciantes, pero cuando la persona va ya conquistando otras, va desarrollando otras capacidades, es muy importante que haya un seguimiento personalizado para evitar a veces desvíos, digamos, en el proceso, que no son graves ni nada, pero hay momentos, por ejemplo, la evolución generalmente es en mesetas. Entonces una persona comienza, siente muchas cosas, le van pasando, se siente sumamente entusiasmado porque se siente con más energía, con más vitalidad, y llega a un punto donde parece que retrocede. Y no, y ahí viene una lucha con su ansiedad, o sea, pero ¿cómo? Estoy practicando más que antes y no siento que sigo avanzando. Bien, ahí viene una etapa de asimilación. Y después, de un día para otro, sin explicación previa, empieza a sentir que empieza nuevamente a ganar experiencias, a sentir que evoluciona, a sentirse de nuevo con más vitalidad, con más fuerza, con más energía. Y después va a venir otra etapa y así va. O sea, eso pasa en muchas actividades, pero hay un tiempo de asimilación periódico que se va dando, ¿no? Entonces, por eso no se puede apurar más allá de sus propias limitaciones al alumno. Ahora, ¿cuál es el tiempo de asimilación
tuyo con relación al mío. Difiere. Entonces es importante. Puede pasar de que una persona venga un día y nos diga, entré en meditación, por fin entré en meditación. Y esté equivocado. Generalmente cuando siente eso está equivocado. Entonces, ¿cómo saber? Bueno, hay algunos recursos para saber, pero básicamente es ese acompañamiento que la persona le puede indicar, decir, no, todavía no, pero hace esto para que sí pase o te ayude, o pará de hacer esto, que es algo que te está llevando a una dispersión, que puede transformarse hasta en un proceso casi de autoconvencimiento que está alcanzando un determinado estado de conciencia, pero que se percibe claramente que no. Bueno, ese tipo de cosas y recursos son las ventajas de estar acompañado en este proceso. ¿Por qué es peligroso? No, no porque sea peligroso, sino porque puede ser pérdida de tiempo. Y a veces, y hay una cosita interesante, y me extiendo un poquito más, que es cuando el alumno llega a un punto en donde practicar todo lo que está previo a la meditación y meditación le causa mucho placer, lo hace porque verdaderamente le da mucho placer, está verdaderamente esperando esa hora del día para poder hacer esas técnicas, esa práctica que lo reconforta, que le hace bien, que siente que es como un baño de confort para todo su organismo, que le da más una sensación de estar lo que usa siempre para el inicio de esto, estar de nuevo en la cabina de mando de su vida, que se siente más pleno, más feliz, más alegre. Cuando llegó allí, bueno, eso ya es haber conquistado el paso anterior. Ahí es donde verdaderamente la persona empieza a avanzar de verdad. En la primera etapa, si lo hace porque está esperando el beneficio de, allí la conexión es diferente, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Esto es algo que se va adquiriendo, es una capacidad que se va a ir ganando, pero siempre acompañado de un estado, de un proceso de mucho placer, de bienestar, de identificarse con aquello sin pensar en que pueda traernos alguna ventaja o beneficio, sacando eso, sintiendo de que eso es una cosa sumamente agradable, placentera. No sé si con eso respondí tu pregunta o viajé por No, por respondiste el a esa pregunta y planeta. respondiste a otras más también. Pero por eso voy a volver un poquito atrás, voy a volver a los grados, porque explicaste muy bien, de una forma muy completa, que hay 3 grados. Y yo quería ir al primero, para hacerte algunas preguntas más. Para, para una persona media, no es una persona media, pero si vos tuvieras encontrando un alumno por primera vez, que va a entrenar por primera vez la técnica de meditación, ¿qué símbolos recomendarías? Un símbolo más como el Om, que es porque tiene la ventaja de la antigüedad y de que genera ese efecto, ¿no? Como el fuego y como, no sé, como el horizonte, como explicaste, o, u otro símbolo. Si lo hacemos mirando o si lo hacemos imaginando. ¿Cómo recomendarías que la persona empiece el primer símbolo de todos? Bueno, hay muchos. No usaría el OM, porque el OM tiene toda una carga de confusiones también, que es necesario explicarlas. Por eso también, sumado a la práctica, va a la teoría. O sea, hay que ir dándole cierto sustento teórico a lo que vamos haciendo. Por eso también hay una etapa
inicio, en donde solamente es una preparación, tal es así que son clases preparatorias, en donde allí hay un montón de técnicas que no se utilizan todavía. También para, entre otras cosas, primero porque es necesario empezar a ganar elasticidad, a ganar flexibilidad muscular, a tener más conciencia corporal, a poder sentarse con la columna erecta sin que eso sea una tortura, sino que la persona esté cómoda, a que tenga más vitalidad, y para eso utilizamos mucho respiraciones, entre otras cosas, y esas respiraciones hacen de que su emocional también se aquiete. O sea, una vez de que pasó un tiempo, generalmente el tiempo en esa fase es de 1 o 2 meses, más o menos. También depende de la voluntad de la persona, el estado general con el que comienza. Hay gente que se queda allí más tiempo porque dice, no, yo estoy muy bien con esto, me quiero quedar un poco más, pero siempre la tarea del instructor es hacerle ver de que delante tiene un montón de posibilidades de aprender un montón de cosas, que está retardando el proceso porque no quiere pasar a otro nivel. Pero bueno, puede ocurrir. Pero paralelamente están las clases teóricas, la información, porque el Om, por ejemplo, se lo asocia al hinduismo, y eso es verdad, porque también es símbolo del hinduismo. Pero el hinduismo ya hace ruido en una sociedad judeocristiana. Ya se piensa de que, pero entonces es religión, pero es un gran error, porque el hinduismo no es religión, es un conjunto de filosofías que conviven y que cada una de esas filosofías tiene un punto de vista, de allí su nombre en sánscrito, darshan o darshana. Son visiones distintas, distintas lentes para observar la realidad. Entonces, si de inicio usamos un símbolo que lo conecta con tal vez una confusión que él tiene, que en algún libro leyó, que alguien le dijo, y empieza a darle inquietud, es preferible usar la llama de una vela, que no hay ningún tipo de confusión, aunque la vela se usa en la iglesia, pero también se usa para iluminarnos si se corta la luz, o sea, no tiene esa carga de confusión, de ritualismo, de una serie de cosas que pueden ser al comienzo básicamente dispersivas, o que la persona esté dudando, ¿será que hago este ejercicio? ¿Será que me conecto? ¿Será que esto no tendrá atrás otro tipo de intención? En fin, entonces vamos con elementos como ese, como puede ser concentrarnos sobre una flor, como puede ser concentrarnos sobre símbolos geométricos, por ejemplo, sobre un péndulo imaginario, como un antiguo reloj donde tengamos un péndulo que oscila de izquierda a derecha y acompañamos eso. Hacer una cuenta, usar números, supongamos, hacemos una cuenta regresiva y visualizamos los números, simplemente eso. Después hacemos una cuenta regresiva y observamos los números de color, ahí el instructor indica, color azul. Después le ponemos un fondo verde. Y van siendo cosas que hacen que la persona cada vez tenga más elementos para hacer una concentración más efectiva. Al principio le va a resultar costoso, sí, pero después va a ir logrando cada vez afinar un poco más. Edgardo, ahí se cortó, me parece, y no sé exactamente dónde quedamos, pero estábamos hablando de los pares la primera imagen o símbolo para utilizar para empezar la práctica de meditación, digamos, una persona que quiera arrancar. Y vos mencionaste el péndulo, la cuenta regresiva, y que incluso podrías hacer una cuenta regresiva y después sumar un color, creo que en los números, si entendí bien. No sé si vas a dar más ejemplos. No, los símbolos geométricos, Eso iba. visualizar un
un triángulo, después le vamos a poner que el triángulo sea de un color determinado, y después sobre un fondo de un color distinto. En fin, los números son los números, las posibilidades son muchas. Pero, Por ejemplo, podemos concentrarnos imaginando el sol, la luna, las estrellas. Podemos, si estamos en un contexto ligado a la naturaleza, mirar un paisaje, mirar un árbol y concentrarnos sobre ese elemento y después cerrar los ojos. Son múltiples las posibilidades. Después también es importante que ese practicante que está empezando se dé cuenta con qué tiene más afinidad. Sobre qué, por ejemplo, hay gente que a lo mejor le cuesta mucho concentrarse sobre números, pero que se concentra muy bien sobre una flor, porque tiene otra sensibilidad, porque se conecta con algo que es más estético, que es más bello, otro que tiene un pensamiento mucho más ligado a la exactitud de los números o de los símbolos geométricos, tal vez se identifica más con ellos. Y otros porque sí, porque tienen más, se conectan mejor con aquello. Entonces, vamos a tratar de que encuentre un elemento en el cual tenga cierto grado de conexión y lo sostenga ese ejercicio durante un buen tiempo. Un buen tiempo puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. No, si todo el tiempo cambiamos el objeto sobre el cual nos concentramos, puede ayudar a que haya dispersión. bien. O estamos más siempre como en el comienzo. Lo que ocurre es que hay un cierto grado de, especialmente al comienzo, cierto grado de ansiedad, y que si es siempre lo mismo, parece de que es demasiado repetitivo, demasiado tedioso. Y justamente ahí está lo bueno, porque lo que queremos nosotros es un poco como aburrir, no al dueño de su mente, sino a la mente. Sí. ¿No? Que esa persona sepa que lo que estamos haciendo es llevar a que la mente se disperse menos, se vaya como aflojando en su deseo de poner resistencia y se entregue a ese proceso de quietud que queremos generar. Si todos los días, por eso acá la disciplina es muy importante, si todos los días nosotros hacemos el mismo ejercicio durante 3 meses, vamos a obtener más resultados que si cambiamos el elemento sobre el cual nos vamos a concentrar cada día. Bien. Yo anoté acá muchas cosas. Entonces quiero ver si está de acuerdo con esto. Porque, mira, tenemos varias cosas a favor de ciertos... hay pros y contras para los varios símbolos e imágenes. Entonces, les voy a mencionar algunos. Hay imágenes, porque digamos, bueno, una llama de una vela real no es más un objeto, ¿no? Pero bueno, es visual. Bien, entonces entra en el concepto de imágenes, ¿cierto? Eso Sí, porque lo que vos estás haciendo, estás creando una imagen. Todo lo que nos llega a nuestra mente como información es fruto de una imagen. Bien. Las palabras generan imágenes, así funcionamos. Entonces, esa pequeña llamita sobre la cual vamos a poner nuestra atención, primero que tiene esa cosa que hablamos antes de la atracción propia del fuego. Exacto. Esa luz y eso se fija muy fácil en nuestra retina. Cuando cerramos los ojos es muy fácil llevar esa llamita y colocarla, ubicarla en la región del tricuti, como se llama en sánscrito, del entrecejo, llevar la mirada hacia ese punto y tratar de visualizarla.
Y cuando la imagen se pierde o se altera o se modifica, abrimos los ojos, nos quedamos concentrados otra vez, cerramos los ojos nuevamente y así continuamos. Entonces es uno de los elementos tal vez más útiles. Eso es un punto a Sobre favor del todo, fuego, ¿no? Es un punto a favor del fuego, que es magnético, y queda registrado en la retina, eso, ¿no? ¿Cómo es que? sí, es una imagen muy, muy nítida que tiene una luz poderosa que hace que eso, al ser observada, rápidamente, al cerrar los ojos, la imagen sigue presente ahí. Bien. No es, no tiene tanto, tiene mucho más capacidad de atracción, digamos, de permanencia que cualquier otra que podamos usar, o la mayoría de otras. Pero no significa que las otras no sean también útiles. Mira, entonces yo hace unos meses con un alumno contador que decía incluso que tenía dificultades en concentrarse, yo le dije, mira, concéntrate en el número 8, porque los números a él le van a ser muy familiares. Pero para dar un ejemplo. Pero para la persona, fíjate si estás de acuerdo con esto que voy a proponer. Los primeros 3 meses, algo así, la persona puede quizás experimentar muchos símbolos. No sé, cada algunos días o probar el fuego, probar la flor, probar los números, probar los triángulos o figuritas geométricas. Y ver si de esas imágenes, las magnéticas, la luna también es magnética. Cuando vos estabas hablando de las imágenes magnéticas, yo puedo mirar la luna, si es una luna llena, puedo mirar la luna mucho tiempo. Totalmente. Es muy magnético. Un sol saliendo detrás del horizonte en un atardecer, esa imagen, podemos usarla. Un Las estrellas. rostro con el que tengamos una conexión, no sé, de nuestro ser amado. Lo único que ahí ya activa más el emocional. Exacto. Y entonces, por ahí no es tan conveniente, No para pero puede empezar. ser. No para empezar. Exacto. Sí. Entonces, ahí la persona puede ir buscando esos elementos más magnéticos que uno puede realmente, que atraen la mente. Las figuras geométricas, eso imagino que se haga con los ojos cerrados, ¿no? Imaginando el triángulo. Primero uno los visualiza, Uh-huh. el objeto si lo tiene allí. Puede ser de que uno no lo tenga, entonces se imagina tal como una rosa, pero pues, si hubiese el elemento, sobre todo en los comienzos, es mejor. Puede ser ahora que usamos internet, incluso para dar clases, poner una imagen en la pantalla y la persona se concentra sobre ella. Y también elegir símbolos quizás como el triángulo, estoy pensando, el triángulo es muy simple, tiene 3 lados nada más y una área. Es más simple que quizás la flor, que tiene muchos pétalos, muchos detalles, y el árbol, ¿no? Sí, el triángulo es como clean, digamos, ¿no? Exacto. O el cuadrado o el rombo, pero la flor tiene una cosa más de que nos conecta con algunos otros sutilezas, digamos, ¿no? Uno mira una flor y automáticamente remite a un aroma o la tersura de sus pétalos, en fin. Ahí hay que sugerirle al alumno que eso no lo haga dispersarse por vía de los sentidos, ¿no? Sino que sea puramente sensaciones que él percibe, pero mentales, no emocionales. Yo creo que eso es muy complejo para un iniciante. Quizás la Claro. flor no sea para empezar. No, pero la flor puede ser. Hay gente que la usa y la acepta y Sí. le gusta. Bien, entonces lo que iba a proponer, porque todavía no te propuse, a ver si vos estás de acuerdo, es que la persona pruebe muchos durante 3 meses para satisfacer la ansiedad, para sentir que aprende, y también para descubrir esa afinidad que vos dijiste, porque la persona, quizás ese mi alumno tenía afinidad con los números, otra persona va a tener afinidad con el fuego. Yo tengo mucha afinidad con el fuego.
Y después de esos 3 meses, elegir uno que quizás sea ese que tiene más afinidad y mantener solo uno durante quizás también 3 meses. Y que sea un símbolo, una imagen más magnética quizás, que sea más simple, con menos, como vos dijiste, más clean y con menos detalles. Sí. Y Pero yo no dejaría 3 meses de distintas cosas. okay. Trataría, creo que si es una persona con la que tenemos clases o prácticas o entrenamientos Sí. durante 2 veces por semana o 3 veces por semana y le podemos dar tareas para que él haga todos los días, yo diría que menos de 3 meses. O sea, creo que en un mes ya se puede tener una idea, más o menos, con qué él se conecta mejor, ¿no? Bien. Y allí sugerirle que utilice ese elemento durante, sí, los próximos 2 o 3 meses. Ahora, si hay un proceso dispersivo surgido de querer seguir probando con otras cosas, no hay ningún problema, lo puede hacer. Cada uno puede experimentar distintas. Digamos, no somos nosotros que tenemos que darle límites así tan precisos al alumno, sino que es el alumno que tiene que ir a través de su vivencia y experiencia y dentro de su libertad, observando aquello que empieza a percibir que le viene mejor. Y nosotros, en nuestros diálogos periódicos que tendremos con ese alumno, le pediremos que nos cuente y entonces tendremos más recursos para sugerirle técnicas que él pueda implementar. Pero vuelvo a lo mismo. Cualquiera de todas estas va a funcionar si hay continuidad, disciplina y un ritmo de práctica sostenido. Si no, puedes tener la total empatía con una flor, pero si va a practicar una vez por semana y va a ser difícil, va a ser mejor que nada, pero va a ser difícil que que acelere su proceso, digamos. Bien. Y eso que decías antes de la sensación del alumno querer quizás buscar otro símbolo, pienso que tiene que ver con que entre la dispersión, digamos, la necesidad, la emoción de querer probar otra cosa diferente, es peor reprimir esa emoción y eso va a generar una dispersión aún más grande que la dispersión menor de probar otro símbolo que no es tanta dispersión. ¿Es eso que te refieres? ¿Esa lógica? Sí, el 99,9% son ansiosos, algunos más y otros menos. O sea, quieren experimentar técnicas nuevas, necesitan experimentar técnicas nuevas. Después nos damos cuenta de que no, que eso no, pero al principio necesita darle un poco de diversión a su mente y a su emocional también. Por eso es importante y da mucho más frutos, y sobre todo en los primeros años, hacer prácticas integradas, que con las primeras partes, o angas como llamamos, que también significa parte en sánscrito, vamos logrando trabajar determinadas técnicas y elementos que van desde la respiración, técnicas para que haya mayor oxigenación, para que haya mayor oxigenación cerebral, técnicas para limpiar el organismo también por dentro y no solo por fuera, técnicas corporales que bajan la tensión, porque al bajar la tensión corporal, utilizando muchos ejercicios, muchas técnicas de elongación y demás, todo eso después aprender a relajarse, pero aprender a relajarse por voluntad propia, no por un efecto externo como puede ser el relax que produce ir al sauna, que es maravilloso, amo el sauna, no digo nada en contra, o recibir masajes. No, es tener la autosuficiencia de no necesitar el masajista si preciso relajarme, poder relajarme porque yo digo, ahora me voy a
relajar, voy a bajar la tensión, voy a aquietarme, tengo una reunión y estoy un poco excitado y voy a bajar esa situación. Todo eso son partes de la práctica que, así como nosotros somos muchas cosas juntas que conviven y tienen que armonizar para que tengamos desde buena salud hasta buena productividad y una vida más feliz, lo mismo, vamos preparando el terreno, vamos haciendo cosas para que cuando la persona, generalmente lo anterior a la práctica de concentración, es una práctica de descontracción, de relax, ¿sí? Y ya de visualización de objetivos, también ya empezamos a trabajar nuestra mente concentrándonos sobre algunos elementos. Cuando la persona se sienta para hacer su práctica de concentración, ya está en un estado emocional y mental mucho más apto a que su mente no proteste y acepte concentrarse durante el tiempo que sea en aquel elemento elegido. Ahora, después que la persona ya tiene muchos años de práctica, entonces sí, dice, voy a hacer 1 hora de meditación. Se siente y medita 1 hora. O entro en meditación mientras estoy en la calle. O sea, no es algo que no se pueda hacer. Son estados vivenciales de conexión donde uno logra un estado de más capacidades, de ampliación, por eso se habla de ampliación de su conciencia. Conciencia es conocimiento, ampliación del conocimiento, ver las cosas con más objetividad. Imaginemos, si uno se quiere concentrar sobre una cosa y tiene miles de dispersiones y su mente funciona como una máquina de hacer pochoclo y saltando sus ideas todo el tiempo, cualquier objeto o fenómeno que tengamos que quiera entender, lo ve difuso, lo ve distorsionado, ve una realidad que está muy ligada a cómo él ve aquello más que a la realidad en sí. Entonces, si logramos aquietar todo eso, en vez de tener miles de ideas fluctuando ahí, tenemos una, obviamente que esa cosa la observamos con mucho más certeza. Y a eso nos va llevando, y así eso nos va llevando. Pero lo previo, y muchísimos libros dicen esto, y maestros antiguos sugerían esto, la práctica no integrada trabaja también de una manera no integrada lo que somos, ¿no? Entonces es importante toda esa etapa. Por eso empezamos con una etapa de preparación para lo que será el inicio, o sea, para ser iniciante, de preparación para entrar al estado de iniciante. Porque hay un tiempo ahí necesario donde la persona entre en contacto con su cuerpo, con sus sensaciones. Por ejemplo, nuestra relación con el cuerpo físico, en la mayoría de los casos está totalmente disociada. Uno dice, no, eso es una exageración, yo siento mi cuerpo, más o menos. ¿Cuántas veces nos pasamos horas frente al computador y hasta nos olvidamos de ir al baño? Y cuando eso ya se torna urgente, salimos corriendo y no tenemos más tiempo para llegar. ¿Por qué? Porque estábamos entretenidos, porque disociamos y eso hace que los mensajes que ya nos fue enviando nuestro organismo de que había que ir a hacer una evacuación o lo que fuese, los fuimos postergando, o pasamos horas sentados en una posición totalmente incómoda y cuando nos damos cuenta es porque ya tenemos una contractura o un dolor. O sea, no tenemos una conexión con el cuerpo consciente. ¿Por qué no hacer pausas mientras estamos haciendo ese trabajo sedentario y quietos? Cada hora estirarnos, movernos, hacer unos movimientos. No necesitamos mucho, 2 o 3 minutos para cortar ese proceso y volver a establecer esa relación con ese cuerpo que no sea un cuerpo disociado.
como dice una frase que primero el cuerpo susurra, después habla, después grita, después se calla para siempre, ¿no? O ante después, esa contractura que me llevó a estar horas en una posición incómoda, como me molesta, busco calmarla o enmascararla a través de un fármaco. Ahora, ¿está mal el uso de calmantes? No, está muy bien, pero pensemos en las causas. O sea, si eso lo generó horas de estar en una posición incómoda porque estamos mal sentados, busquemos ergonometría, busquemos cómo poner las manos sobre el teclado para que no nos venga inflamación del túnel carpiano o lo que fuese. Busquemos que la espalda esté más recta, tal vez compremos una silla que nos permita estar más cómodos, o lo que fuese, o elevemos más tal vez con un pequeño cambio de elevar el escritorio o bajarlo de acuerdo a nuestra altura. O sea, ese tipo de cosas son causas generadoras de ese problema. No solamente entremos en la dinámica de me duele, tomo un calmante y el proceso continúa, porque va a llegar un punto que ya ni el calmante me será la solución. O sea, es una cultura que existe, ¿no? De la urgencia, de no pensar en por qué me está pasando eso y tal vez generar un cambio, o tal vez hacer justamente más actividad física para fortalecer nuestra musculatura y poder estar derechos y un montón de cosas. Bueno, eso que pasa en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida tan sedentaria, es necesario al principio, para llegar a ese estado llamado meditación, hacer una serie de cosas previas, preparatorias, para que eso pueda ser alcanzado más rápidamente y con más placer. Bien. Muy bien. Yo quería registrar principalmente, iba a ser un chiste, pero es que también estoy de acuerdo que ni el sauna ni los masajes están de ninguna forma mal. Si No, si me quieren invitar saunas y masajes, pueden escribirme. Les dejo acá mi contacto. Y, amo los masajes, amo el sauna, e incluso ahora con esto de la pandemia no, pero era un sí, constante visitante de un par de saunas acá en Buenos Aires, por lo menos 1 o 2 veces por semana, qué bien. pero por placer, Sí, sí, yo también. Me gusta simplemente. mucho. Eso, estamos terminando, pero bueno, solo para los últimos instantes. Toda esa preparación de que hablabas es como ir amasando la masa del pan, ¿no? Para que después esté lista para ir al horno, que sería Ujú. la meditación, ¿no? Primero amasar un poco el cuerpo, ponerle el oxígeno con los respiratorios, todo un proceso que es necesario y nos ahorra mucho tiempo ante- para alcanzar estados más profundos de meditación, totalmente. Y además todo un montón de cosas paralelas o que están ahí relacionadas, que están relacionadas, o sea, el estado de conciencia de meditación es un estado nuestro, humano, que podemos alcanzar. Y todas estas situaciones que ya nombré y que voy a nombrar son inherentes al ser humano. Entonces, obstáculos que van a ser muy verdaderos obstáculos importantes para alcanzar un estado de meditación. Si la persona es celosa, si discute mucho, Ujú. una persona que discute mucho, si alguna vez hemos caído en ese error de discutir acaloradamente, terminamos muy cansados, terminamos mal, terminamos tal vez hasta con agitación, terminamos con ira. Bueno, la ira, el miedo, todos esos elementos emocionales son tremendamente obstáculos, son obstáculos muy, muy importantes para alcanzar un estado de meditación, porque primero hay que conseguir un estado de quietud y la vida de un celoso es una persona que no tiene paz, está siempre sospechando, está siempre temiendo, está siempre sufriendo.
con una sensación de que va a perder aquello que ama tanto. O sea, todos esos obstáculos que serían más emocionales. Después está la enfermedad. Si estamos enfermos, solo queremos quedarnos a descansar para poder recuperar energías. O sea, todos esos elementos tienen que ser paralelamente a los propios ejercicios que nos conducen a la meditación, tienen que tratar de ser corregidos. No pensar en que la meditación va a ser la solución de esos problemas, sino solucionar esos problemas para ir en búsqueda de, hoy vos nombrabas algunas cosas, todas eran generadoras de energía. Y estos obstáculos emocionales, todas son consumidoras de energía. Para alcanzar el estado de meditación, precisamos mucha energía, mucha vitalidad, pero mucha, realmente. Por eso sorprende que los que empiezan a practicar este método que enseñamos, una de las primeras cosas es percibir un aumento muy notable de su vitalidad, de su fuerza interior, de su humor, de su estabilidad. O sea, todo eso se mejora porque la persona está más poderosa, más potente, tiene más vitalidad, tiene más energía, tiene más combustible, puede hacer lo que quiere, puede tomar decisiones, se siente fuerte para enfrentar desafíos. Bueno, eso es lo que necesitamos para poder entrar en el estado de meditación. Y después, bueno, la específica práctica, el entrenamiento específico, la disciplina. Una persona que tiene mucha vitalidad y energía generalmente tiende a ser más disciplinado porque tiene más voluntad. Si él sabe que todos los días se tiene que levantar a las 7 de la mañana y hacer media hora de tal cosa, bueno, es dueño de sí mismo, tiene fuerza interior para decir, sí, pero hoy me acuesto tarde, no importa, mañana voy a cumplir con mi tarea porque quiero aquel resultado. Y eso pasa en cualquier cosa. Entonces, es sumamente importante todos esos elementos que también van a ser sugeridos por aquel que sea el instructor o quien sea de esa persona. Si detecta aspectos, si es una persona que come muy mal, le va a sugerir un hábito alimentario mejor. Si come cantidades excesivas, cuánto se gasta en el proceso digestivo en términos de energía. Entonces, es bueno volver a poder reeducarnos en ese sentido, porque a lo mejor come también por ansiedad, o porque simplemente no presta atención, porque está distraído, porque está aburrido. Si uno le pregunta a mucha gente qué comió el día de ayer, la mayoría no se acuerda, porque es tapar una sensación. Entonces, todas esas cosas son previas al estado de meditación. Eso significa que, bueno, que una persona no va a acercarse a nuestras escuelas para aprender a meditar. Sí, pero le vamos a ir sugiriendo todas esas otras cositas que van a ser aportes en general en su calidad de vida y, por supuesto, lo van a ir acercando cada vez más con más posibilidades de éxito a ese estado de conciencia ampliado que busca. Eso sí, es muy verdad eso. Bueno, Edgardo, creo que nos distraímos un poco con la hora. No sé si mira la hora, creo que ya estamos bastante tarde. Sí, es verdad. Así que nos entusiasmamos, pero bueno, vamos terminando. Y la semana que viene nos volvemos a ver si está de acuerdo, si te parece. ¿Cómo no? Muy bien. Te mando un gran abrazo. Que tengas otro abrazo para vos y para todos los que nos suelen escuchar o ver, o ambas cosas. Chao. Así que, chao.